Hola, hola, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy el tema es un poquito largo, pero muy importante. El día de hoy vamos a hablar sobre el porfiriato. Entre los liberales que derrotaron al ejército francés, también surgieron diferencias. Nosotros recordaremos que hubo muchas peleas, muchas batallas con los liberales y los conservadores, tenían ideas totalmente diferentes, pero finalmente ganaron los liberales. Cuando los liberales estuvieron en el poder, pues también entre ellos mismos surgieron muchas diferencias. Se formaron dos grupos, los civiles que acompañaron a Benito Juárez desde la Guerra de Reforma y los militares que adquirieron prestigio durante la intervención francesa y eran encabezados por Porfirio Díaz. Entonces, de un lado estaba Benito Juárez y del otro lado estaba Porfirio Díaz. Los que estaban con Porfirio Díaz buscaban mejorar la relación con la Iglesia e impulsaron la reorganización de la economía nacional y las instituciones de gobierno. Con el triunfo de la República en 1867, Juárez volvió a ser elegido presidente por un periodo de 4 años. Con ello, se prolongó el mandato que ejercía desde 1858. En 1871, Juárez se postuló de nuevo para la presidencia. Sus contendientes fueron Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, o sea, sus contrincantes. Con los que estaba peleando era con Lerdo de Tejada y con Porfirio Díaz. Juárez triunfó en las elecciones y como repudio a este triunfo, Díaz proclamó el Plan de la Noria, en el que exigía la no reelección y hacía un llamado a desconocer el gobierno de Benito Juárez. Entonces, Porfirio Díaz no estuvo de acuerdo con la reelección y es por ello que hizo el Plan de la Noria. Aunque Díaz tuvo seguidores, la revuelta no se extendió, pues meses más tarde murió Benito Juárez. Entonces, Benito Juárez murió por causas naturales, por alguna enfermedad, nadie lo mató, él murió por enfermedad, pero pues entonces Porfirio Díaz pues ya no tuvo que extender su revuelta porque pues Benito Juárez había fallecido. Ante este suceso, Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de forma interina y convocó a nuevas elecciones. Lerdo de Tejada fue presidente de 1872 a 1876. Durante su mandato se enfrentó a la Iglesia porque aplicó con rigidez las leyes de reforma, impulsó el federalismo, la separación y el equilibrio de los tres poderes, la participación pública mediante el voto y el respeto a los derechos civiles. Lerdo buscó reelegirse, lo cual provocó la inconformidad del Congreso y de nueva cuenta de Porfirio Díaz, por lo que volvió a levantarse en armas y se puso al frente del plan de Tuxtepec. O sea, Porfirio Díaz hizo un nuevo plan en el que se exigía de nueva cuenta la no reelección. Díaz recibió un amplio respaldo de gran parte de la población y finalmente Lerdo se vio obligado a renunciar y a exiliarse en Estados Unidos. Entonces, pues ya Porfirio Díaz fue elegido presidente por fin en 1877. Los primeros años de su gobierno fueron de ajustes y de búsqueda de la paz. Puso a sus hombres de confianza al mando del ejército. También trató de unificar a los liberales y reconciliar al gobierno con la Iglesia y los conservadores. Entonces, de primera instancia, cuando Porfirio Díaz llega al poder, trata de que haya paz. Ustedes recordarán que liberales y conservadores estaban peleados, que los conservadores pues estaban protegidos por la Iglesia, entonces Porfirio Díaz trató de reconciliarlos para que hubiera paz en el país. Después del gobierno de Porfirio Díaz, continuó los proyectos Manuel González, que era un amigo de Porfirio Díaz, entonces él continuó con los proyectos de Porfirio Díaz. Se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México, se reabrió el Colegio Militar, se firmó el Tratado de Límites de Guatemala, se estableció la primera fábrica de armas en el país y se fortalecieron relaciones con Estados Unidos y Europa. Entonces, hasta aquí, pues el gobierno de Porfirio Díaz y de Manuel González, pues marchaba bien. Había muchas propuestas, sus planes, pues por supuesto que los hicieron realidad. Entonces ellos querían paz, querían unir al pueblo y hasta este momento todo marchaba bien.
Y bueno, en 1884, el general Díaz volvió a ocupar la presidencia. Si ustedes recordarán hace unos momentos, dijimos que en el plan de la Noria y en el plan de Tuxtepec, pues él estaba aferrado a que la reelección no se podía. Pero pues él en 1884 dijo, pues yo vuelvo a la presidencia. En los siguientes años, Díaz se reeligió durante 5 veces consecutivas. Entonces aquí empezamos con las incongruencias de que si él propuso 2 planes para que no se reeligiera ni Benito Juárez ni Lerdo de Tejada, pues a él no le importó cuando él estaba de presidente y 5 veces consecutivas él se reeligió. Su gobierno se convirtió en una dictadura porque eliminó las libertades políticas, censuró la prensa, reprimió las protestas sociales, impidió que se llevaran a cabo las elecciones libres e impuso a los gobernadores de los estados y las instituciones de justicia y el poder legislativo obedecía solamente sus órdenes. Entonces, él empezó pues queriendo paz, haciendo buenas acciones, pero con el paso del tiempo se convirtió en un dictador. Ya no había libertad de expresión. Imagínense, ahorita nosotros elegimos mediante el voto a nuestros presidentes municipales, a nuestros gobernadores de cada estado. Pues en la época del porfiriato, Porfirio Díaz ponía a sus amigos, a sus familiares, a quien él creyera pertinente para esos puestos y también las instituciones de justicia y el poder legislativo solamente obedecían sus órdenes. Entonces, a esta etapa de la historia de México se le conoce como el porfiriato. Bueno, Porfirio Díaz buscó atraer inversiones extranjeras, por lo cual ofreció a los empresarios facilidades para hacer negocios en México. Las actividades económicas que atrajeron inversiones de empresarios de Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra fueron la minería, electricidad, petróleo, la construcción de ferrocarriles, la producción de hilados y tejidos y las actividades bancarias y las comunicaciones, que era pues el teléfono, el telégrafo y los puertos. Gracias a las inversiones tanto extranjeras como nacionales, se reactivó el comercio, se estimuló el crecimiento de las ciudades, se generó empleo y se impulsó la producción agrícola. Mejoraron las condiciones de vida de la clase media y los profesionistas, pero los beneficios de esta prosperidad no llegaron a otros sectores de la población como los campesinos, los obreros, los artesanos, los jornaleros, los pequeños comerciantes e indígenas. Y tristemente vemos que pues seguimos como en la actualidad, que pues los beneficios es para la gente poderosa, para la gente rica y para la clase trabajadora, la clase baja, los que trabajan muy duro, pues estos beneficios nunca llegan. Entonces, pues hacia 1884 la inversión extranjera era de 100 millones de pesos, pero para finales del porfiriato se elevó 34 veces más. Entonces, pues aquí podemos ver que durante el porfiriato hubo tanto cosas muy positivas, porque pues en esta época sí se hicieron muchas cosas, se innovaron muchas cosas, que ya lo vamos a ver en un video más tarde, pero también hubo muchas cosas malas, como la dictadura, de Porfirio Díaz. Pero pues sin duda alguna en este periodo pues tuvimos mucho avance, mucho crecimiento comercial, hicimos muchos negocios con el extranjero, pero lastimosamente esos beneficios solo pues obviamente beneficiaban a la clase alta y a los que estaban en el poder. Nunca llegó hacia la clase trabajadora. Entonces, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya quedado muy claro y nosotros nos vemos en el siguiente video. Yo les mando muchos besos. Bye.